Nuestro Yachaywasi tiene 5 puntos importantes generales. Primero es el sustento legal. Nosotros en el sustento legal hemos visto de que todo lo que estamos desarrollando está dentro del marco legal, por lo menos que hay en el Perú. Y también me parece en la mayor cantidad de los pueblos de Aguayala. De tal forma que nosotros no tengamos garantizada todas nuestras expresiones. Después hemos visto lo que es el conocimiento ancestral. Esa parte ha sido donde hemos tratado lo que es nuestra cosmovidencia, nuestra cosmovisión. A partir de eso, cómo hemos logrado sintetizar a través de nuestra cosmovisión el Huata Yupa y el calendario andino amazónico que encierra todo una visión desde nuestra cosmovisión. Eso también ya lo hemos visto. Después hemos visto como un desarrollo especial el Pachacama Tiachay, que viene a ser lo que nosotros llamamos cosmovisión en el lenguaje español. Para nosotros los quechua hablantes es el Pachacama Quiache, ¿no? Ese tema también hemos visto todo lo que es relativo a nuestro conocimiento del universo, los 4 espacios, los 3 tiempos, todos los nombres que se conoce, todos los alcances, todo eso, ¿no? Después hemos entrado también, ahora ya estamos en la parte del tercer punto de nuestro conocimiento actual. En nuestro conocimiento actual hemos visto nuestros orígenes desde Pachacamac, desde el universo, nuestro conocimiento actual del cosmos, ¿no? Y el origen de la vida orgánica en Mamajocha, ¿no? Mamapacha, ¿no? Entonces, eso es, hasta ahí nosotros hemos avanzado. ¿Por qué es importante esto? Lógicamente, muchos de los hermanos, hermanas que están con nosotros, hay profesionales, hay doctores, hay abogados, hay antropólogos, de todo, pero que resulta de que no está en la educación del sistema, está tergiversado, no está ordenado. No está ordenado de acuerdo a nuestra cosmovisión, de tal forma como surgimos desde las estrellas, cómo hemos evolucionado como planeta Tierra, cómo hemos surgido, cómo ha surgido la vida en el mar y en qué momento nos estamos yendo. Entonces así vamos yendo poco a poco hasta formar las sociedades o de los modelos. Ese enfoque no se da en neocentrismo, sino por partes de tal forma que no se comprenda bien. Entonces nuestra cosmovisión así a nosotros nos ordena. Bueno, está con nosotros también nuestro hermano Huancaín, son Paredes Cox. A todos los hermanos que nos lo veo, pero deben estar todos acá nuevamente con esto. Bien, ahora voy a buscar ya para pasar, como hemos visto, la segunda parte. Nos toca la segunda parte, pero que es... La segunda parte tiene varios desarrollos. Segunda parte 1, segunda parte 2, segunda parte 3, y así sucesivamente vamos tocando cada punto, ¿no? Entonces vamos a abrir, estamos abriendo en el PPT la segunda parte que nos toca hacer ahora, ¿no? Ya, vamos a recordar un poco acerca de la última lección donde hemos visto los fotos reales. Van a ver el consuelo, los fotos reales de la investigación, no dibujos, sino uno por cada tipo y clave, ¿no? Acá tenemos uno, que son los estromatolitos. Este es un foto real de un fósil. Eso es importantísimo, que estamos hablando de fósiles, de microfósiles. El único testigo que a nosotros nos hace ver, ¿sí? Hay un sonido, por favor, ya. Son los únicos testigos ya, digamos, que son los estromatolitos, los que hemos visto, después los eucariotas y después las algas, ¿no? Todo eso acá tenemos toda esta parte. Eso es lo que hemos visto
en la disertación anterior, ¿no? También Disculpe, de ahí hemos llegado, visto el comienzo de la vida en el mar y después también hemos llegado a ver lo que es el plancton, el fitoplancton, el zooplancton. Ya, ya. Bueno, vamos. Como hemos visto, en esta parte están los microfósiles, pero esos microfósiles también va a generar la evolución de la vida sobre la madre tierra evidenciando por los fósiles. Esto es muy importante. Desde 550 millones de años de vida compleja visible, de reproducción sexual y del desarrollo de toda la cadena de evolución de los seres vivientes hasta la formación de los primates y del ser humano. Ustedes ven esta espiral de desarrollo, ¿no? De la vida. Acá está 4.650 millones de años de comienzo de la formación de la corteza terrestre. Después, más adelante, hace 3.400 millones de años, se forman las algas, fósiles primarios que evidencian la vida. ¿Y dónde está esa? Quiero verlo acá en este costado. Estas son las algas fósiles en roca, que representan los 3.400 millones de años. ¿Y por qué insistimos eso? Ya lo vamos a mirar. Avanzando, la evolución 3.000, 2.000, ya viene el precámbrico, 1.000 y 570 años ya aparecen los fósiles, como en este caso los trilobites, ¿no? Evidenciando la vida. Luego de eso aparecen animales marinos invertebrados, que son esto. Después los primeros vertebrados, peces y agnatos, a los 438 millones de años. Los primeros peces a los 408. Después los primeros terápodos anfibios a los 360 millones de años. Los reptiles parecidos a los mamíferos, 245. Más o menos por ahí ya estamos entrando hacia nosotros. Después vienen los primeros dinosaurios, cocodrilos y tortugas hacia 208 millones. En lo que llaman el paleozoico, en el mesozoico aparece la edad de los dinosaurios, ¿no? Abundancia de los pterosaurios y de los dinosaurios, ¿no? A 144 millones de años atrás. Después vienen los pterosaurios gigantes a los 65 millones de años, la extinción de pterosaurios, dinosaurios y otros grupos de organismos. Y luego en Cenozoico aparecen los primeros murciélagos, los mamíferos, ¿no? Hace 2 millones de años ya aparece el hombre. A partir de 65 millones de años aparecen los primeros murciélagos, los mamíferos, ¿no? Los primates, como vamos a ver, después a los 40 millones de años y luego a los 2 millones de años el hombre moderno. Este es el proceso de evolución de la vida. En este caso, básicamente ligado hacia nosotros. Si nosotros llegamos a ver también ligado, por ejemplo, a otras especies, también lo vamos a mirar, por decir, la de los dinosaurios. Ahora ya tenemos su evolución, que es la gallina, ¿no? Las aves, ¿no? Entonces, así hay, cada uno tiene su cadena de evolución, pero en este caso vamos a ver específicamente la cadena de evolución del ser humano. Ahora pasamos a los 60 millones de años de evolución de los primates, que es nuestra raíz, de nosotros, los prosimios modernos. Acá están 60 millones de años, acá a los 50 millones ya está apareciendo 3 ramas, ¿no? Que son los prosimios modernos, lémuros, y después los monos de Nuevo Mundo. Después, más arriba, a los 30 millones de años, aparece otra ramificación, monos del Viejo Mundo, ¿no? Y después los otros monos homínidos antropomorfos, que es esta rama. De esta rama aparece nuevamente el gibón, los antropomorfos, el orangután sigue avanzando, el gorila sigue avanzando, el chimpancé
aparece acá la separación de los simios y del homínido. Acá aparece el homínido, que es nuestro ancestro, y aparece por evolución el ser humano, ¿no? Estamos hablando pues de 2 millones de años, de 7 millones de años. En este punto, a los 7 millones de años, como lo vamos a ver, es donde se diferencia la evolución del ser humano. Ya. Ahora vamos a ver origen del ser humano. Acá tenemos 7 millones de años de evolución del homínido Tumay. En esta parte donde está todavía con características de simio y de homínido. Y de esta parte se separa para este lado para formar los monos, ¿no? Mono, chimpancé, gorila. Y por este otro lado aparecen los homínidos. ¿Qué son los homínidos? Son nuestros ancestros. Desde este punto que llamaban el eslabón perdido. Hace tiempo se encontró, hace 7 millones de años se encontró el famoso eslabón perdido. Y ya está, acá está la evidencia, acá está el esqueleto, el óseo, el fósil, esto de los monos y de nosotros. Entonces, hay evidencias. Entonces, esto pensemos porque los predicadores religiosos nos quieren meter mitología y nosotros tenemos que saber, tener conocimiento de esto para no hacernos engañar ni a nuestros hermanos, ni a nuestros hijos, ni a nuestra familia. Por eso es importante el conocimiento. Entonces, avanzamos adelante, ¿no? Tenemos la evolución de los todo lo que son, empieza a caminarse de pie, ¿no? Los Artidectus. Después tenemos Lucy, ya acá estamos a 3 millones de años, acá estamos 5 millones de años. No, o sea, primero empezamos con 7 millones de años. De 7 millones se dividen, después viene 5 millones de años. A los 6 vienen los Orrorin, después viene los Artidectus, después viene los 4 millones de años los australopitecos, los australopitecos, que empiezan a caminar, toda esa cosa. Después viene ya lo que es los afarenses con Lucy. Después de a los 2 millones de años ya aparece el bonsai, después los africanos y la variedad más avanzada, y a los 1 millón de años aparece el Eregastes, los Homo erectus, y después aparece en este tiempo el Hindebrai, y luego finalmente aparece los Homo sapiens y los Neandertal. Entonces nosotros estamos en esta temporada de evolución de los homínidos. Ahora somos los seres humanos. Eso es muy importante conocer. Esto es una última investigación, ya no es última para este tiempo, de lo que se encontró de los 7 millones de años atrás, ¿no? Entonces, luego, ¿hay alguien que ha prendido su micrófono, por favor? Tenga un poquito más de cuidado, por favor. Ya, bueno. Estamos hablando de 7 millones de años, hasta cuando ya el Homo sapiens. El Homo sapiens está ahorita catalogado entre 300 y 200 mil años de la especie humana actual del ser humano Homo sapiens. Cazadores y recolectores. Estos son nuestros abuelos. Pero nuestros abuelos más antiguos, como hemos visto, ¿no? Perdón. Ya. Nuestros abuelos definidos son los homínidos, de 7 millones de años por acá, y ahora estamos viendo ya el Homo sapiens. Acá está el Homo sapiens. El Homo sapiens ya tiene sus armas, se viste, se cubre, camina, cuidan en familia, en grupos, ya, como cazadores recolectores. Ahora vamos a mirar cómo los Homo sapiens que se empezó a desarrollar básicamente en África y después empezaron a poblarse por todo el mundo. ¿Cómo llegaron el poblamiento de nuestro continente? Este es un estudio muy bonito. Bueno, este trabajo lo hice yo, parte de esto, pero no hay seguramente en otros sitios y eso es parte de lo que en un aporte vamos a dar. ¿Cómo se dio, cómo nuestra cosmovisión del poblamiento de nuestro continente?
Miren, Gunung Pandang, en Java, Indonesia. Gunung Pandang tiene 25.000 años construido estas pirámides. Está en discusión, pero es una realidad, ¿no? La pirámide que rompe el paradigma. Nosotros vamos a demostrar que somos lo que hemos venido de la continuidad de ellos. Pero ¿cómo? Primero, por supuesto, hemos estado en África, hemos pasado a la India, a la China y luego acá a Indonesia, ¿no? Entonces, de Indonesia ya se ha salido, como vamos a mirar, ¿no? La migración ya ha salido por el norte y por el centro, y cómo vamos a mirar, ¿no? Esto es importante. Cosmovisión de las corrientes marinas y navegación ancestral del Pacífico. Ustedes acá ven Australia, acá ven Indonesia, acá ven, acá está Japón, acá está Canadá, Estrecho de Bering, Norteamérica, como lo conocemos ahora, a Guayala, y acá estamos nosotros y hasta la Patagonia. Este es Gunung Bandang, el pirámide más antiguo que Egipto, que todo, hasta ahora se ha visto, que probablemente vienen de haber avanzado de China por acá, porque en China había mucha guerra, muchas cosas, y lo más avanzado dice, ¿por qué vamos a seguir peleando si hay mucho terreno? Vamos, acá se desarrolla. Acá no hay mucha pelea, pero porque es un montón de islas. Y dice también, e inclusive ahí empiezan las peleas, empieza la hegemonía y dicen, lo más avanzado, dice, ¿por qué vamos a seguir peleando? Vamos avanzando, avanzando de isla en isla por el continente, van yendo a Japón, ¿no? ¿No? Llegan, pasan por el estrecho de Bering en la parte territorial con color azul y llegan su camino hasta acá. Esta es la ruta terrestre y parte mar, ¿no? Esto tiene dos oleadas. Primera oleada dentro 40 a 35 mil años atrás y segunda oleada entre 12 a 15 mil años atrás. Por otra parte, también ellos mismos de isla en isla van saltando hasta llegar hasta acá, que es Nueva Guinea, ¿no? Toda esta parte que son ya los Polinesia. Esta es Indonesia, esta es Polinesia. Y ya estando en Polinesia, miren, pasa algunas cosas muy importantes. Mientras que por acá se venía por tierra, llegaron primero, en esta otra parte encontraron que en el mar, acá, también había una corriente marina que corría de esa parte como un río, y cálida, por supuesto, y la llevaron con sus balsas hasta acá y llegaron a formar lo que es Mesoamérica, toda esa parte, ¿no? Y llegan a la corriente fría de color verde, ¿no? Esa es la corriente fría. Y nuevamente la corriente regresa, ¿no? Y así han estado en ese momento navegando nuestros ancestros. Esas son corrientes del hemisferio del Pacífico Norte. En el caso del sur de nosotros, cuando llegan hasta Polinesia, les agarra la corriente y se los trae así, por acá. La corriente del hemisferio sur del Pacífico, acá está la isla de Pascua, Rapa Nui, pasan, llegan a la corriente de frío por parte de Chile y justo llega a Chala, Arequipa, a pegarse la corriente y ahí empiezan a desembarcar. Y de ahí pasan a Paracas. Y luego ya vamos a ver el proceso. Y nuevamente, este movimiento existía, ¿no? Entonces nuestros ancestros conocían todo este movimiento. Inclusive acá encontraron acá una corriente en el centro, se ponían acá y de frente la corriente caliente lo llevaba hasta el Ecuador, hasta Panamá y el Ecuador. Y de ahí se distribuían nuevamente y nuevamente regresaban. Entonces, no ha estado peleándonos con remar, nada. Utilizaban la vela, las balsas y así viajaban por todo lado. Entonces, los años, las oleadas, eso lo vamos a mirar. Esto es la forma, esta es la ruta de Huari-Huiracocha-Aruna, esta parte. Es el que va a generar la gran civilización parandina de nosotros. Pero no solamente viene en una etapa, viene por periodos, cada 2.000 años, 3.000 años, 4.000 años, 5.000 años, siempre estaba abierto todo esto.
Ustedes saben la pirámide, o mejor dicho, la cultura más antigua, Caral. En Caral se ha encontrado en el mate mural el dibujo de Wari Wiracocha Aruna, es a 5.000 años. Y quiere decir que más años, si acá estaba 25.000 años, este Gunung Pandang en Java, Indonesia, acá estaba 25.000 años, ya una civilización. De ahí los más avanzados han venido avanzando. Esta es parte de nuestra cosmovisión, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean en el PDF van a ver las rutas, acá está la ruta azul, que es de tierra, la ruta amarilla, ruta de corriente cálida, y la ruta verde de corriente de agua fría, ¿no? Ya. Entonces, las primeras migraciones por estrecho vienen de 40, ¿no? Entonces ya pasaron por esa parte ellos, ¿no? Como cazadores recoleros. Y las segundas migraciones de 2020 hasta 12.000 años a nuestro continente, ya cuando al final de la glaciación ya vienen con ligeras cosas y van avanzando, construyendo sus caminos. Más o menos, estas son las realidades como hemos venido nosotros caminando por todo el continente, ¿no? Navegando, caminando, pescando, ¿no? Y esto es nuevamente la ruta de Wari Wiracocha Aruna. Justamente viene así, con el color verde, llega hasta Chala, Paracas, y nuevamente retorna. Ustedes se recordarán que de acá más o menos sale el Inca Tupac, Inca Yupanqui, llega y se da una vuelta completa así, ¿no? Veniendo por el Rapa Nui, y Rapa Nui están los muros incas, que nosotros ya todo el mundo sabe, como en Sacsayhuamán está construido, esas son evidencias, por supuesto que aprovechaban eso. Eso es importante. Este concepto de analizar la enseñanza clásica ni Paul Rivet, esa cosa no nos detalla bien, ¿no? Ni Alex Hall, y que todos esos grandes historiadores de migraciones. Justo, llegada a nuestro ancestro Wari Wiracocha Aruna a Lagunillas y luego a Chaco en Paracas. Traída por la corriente, en este caso llega acá a Chala, pero en Chala pues no hay nada. Roca del mar sale. No hay para supervivir solamente de la pesca. Y ahí todo es accidentado, todo es desértico. Entonces avancemos un poco más y encuentran la gran fauna marina, río y todo en Paracas, acá. Llegan y traídos por el viento, llegan a esta parte que se llama Lagunillas y salen de acá y llegan hasta este punto. Ahí el agua ya no tiene olas, vibra nomás ya. No tiene lagunilla, por decirse lagunillas, vibra, ¿ya? Y de acá ellos exploran por este camino rojo y ven que hay, y encuentran que al otro lado hay una gran laguna, grande, el Chaco, ¿no? Un golfo. Entonces, dicen, vamos, todo lo que venían, vamos a darnos una vuelta, vienen por acá y se regresan y encuentran y empieza a hacer lo que es la cultura Paracas, toda la cosa. Más acá está el río Pisco, y del río Pisco ya vamos a mirar cómo se avanza por el río hasta Trapecio Andino, otro de río Pisco se van hasta Pozo Santo, Ica, Nazca, Pampagaleras, Trapecio Andino, Cusco, Puno, ¿no? Todo eso es el avance que se ha hecho de nuestros ancestros. Ahora, acá, ¿quién es importante acá? Todos ustedes cuando vayan, y eso hay que desmentir nosotros, en este punto, ¿no? Hay lo que se llama, la gente, no sé por qué lo ha puesto, hay una figura, ¿no? Una línea de Paracas, conocido como el candelabro, pero no es el candelabro, esos son cactus, chuyanchaki, tres ligados por lazos familiares. Entonces, según María Reich, ella me decía de que esos cactus que existen en el desierto, que tienen un solo pie, han llegado a vivir viven 150 años. Entonces Wari Wiracocha Aruna llegó a vivir 150 años con sus dos esposas que ha venido
a civilizar conjuntamente, era el jefe conjuntamente con todos ellos. Por eso es que cuando mueren en toda esta zona, nuestros ancestros de Nazca, todo, y vienen a enterrar, diciendo, hemos venido por acá, pues, por ahí hacen nuestro punto de llegada, hacen los fardos funerales, necrópolis, toda esa cosa, no habiendo acá población, ¿no? La población estaría en Chincha, en Pisco, pero vienen a hacer las famosas zonas arqueológicas. Eso ya una investigación que hay que hacerlo, ¿no? Ya, 22.000 años de nuestros ancestros llegan a las cuevas de Piquimachay, en Pacaicasa, en Huanta, Ayacucho. Acá en Huanta, Ayacucho se ha encontrado la evidencia de nuestros abuelos, cazadores, recolectores, porque los Wari Wiracocharuna vienen después, ¿no? Acá hace 22.000 años. Ellos vivían en esta cueva y ese es el paisaje que se veía. Cazadores, recolectores, comían el mamut, megatherium, el tigre diente de sable. Era un clima muy agradable en ese momento, ¿no? Después, hace 10.032 años, el Homo sapiens semisedentario en la Uricocha, en Huánuco, en las cuevas de Huánuco, y empiezan ya a ser semisedentarios. Y empiezan a sembrar, y empiezan a cazar, y empiezan a ver desde acá, desde las ventanas, a ver cómo sale el sol. En invierno más hacia la izquierda, al centro como ahora en equinoccio, y a la derecha cuando está en verano. Y empiezan a conocer y a desarrollar cosmovisión, a conocer lo que son los solsticios y los equinoccios. Y cuando empiezan a ver los solsticios y los equinoccios, como hemos visto anteriormente, empiezan a hacer las fiestas, reconocimiento y agradecimiento, porque ya son cambios climatológicos de las 4 estaciones, ¿no? Entonces, esto ya hay, acá es nuestro punto de partida. Los semisedentarios ya enterraban sus muertos, ya saludaban al sol, ya hacían espiritualidad, ya se reunían, ya hacían cultura, y ese es para, de acuerdo a los grandes estudiosos, que nuestros amautas como Virgilio Ruel y muchos otros, considerados como el punto de partida de nuestra era, con el primer Pachacútec. Ahí se da, el primer Pachacútec, porque se desarrolla cosmovisión y espiritualidad mientras, mientras estabas viviendo ya. Pero mientras era cazador, recolector, nómade, no había esa posibilidad de ver, porque cada rato vivías en otro sitio no podías controlar. Entonces, eso es lo que tenemos que comprender. La exitosa adaptación de nuestros ancestros semisedentarios no solo se destaca por su aspecto tecnológico y práctico, sino también su vivencia, cosmovisión, creencias, por su espiritualidad, creencias, ideas y formar actuar el mundo, ¿no? La forma de cómo se cerró el mundo. Ya. Entonces, hasta acá, ahora hemos trazado nuestra exposición. Ahora sí vamos a entrar a las preguntas y para que pueda ir viendo, siempre es necesario tener una idea y también para ir este, eh, para ir ya tener una intervención. Si está bien nuestra cosmovisión y la forma de ver, porque todo lo estamos viendo con evidencias. Acá no es que se me dijo a alguien, yo creo que así, me soñé o nada de eso. No, no es una mitología. Nosotros evidenciamos con las cosas. Bueno, entonces quedamos a las preguntas. A ver, adelante. Adelante, hermano Gerson. Buenas noches, abuelo. Qué bonito. Quiero centrarme entonces a la evolución que plantea nuestro abuelo Guamán Poma de Ayala cuando plantea las generaciones de los runas
Y entonces, nosotros planteamos que los Pachacutis son cada un periodo aproximado, y eso habría que confirmar, de 500 años. O sea, pero los 500 años, abuelo, no son exactos. Tiene un periodo de variación, ¿no? Es lo como en estadística diríamos, tiene su desviación estándar, porque algunos podrían creer que exactamente cada 500 años se sufre un Pachacuti, ¿no? Entonces, esto es también relativo y eso quisiera que lo profundices, abuelo. Gracias. Bien, excelente pregunta. Esa pregunta lo ha hecho el Amauta Virgilio Roel al Iripiri Carlos Milla Guaira Jatari, porque ahí está la cosa. Mientras es economista, sociólogo y de toda la Mauta Virgilio Ruel, y es andino, hijo de Apu Sarazara. Nuestro hermano Carlos Mía es arquitecto, desarrolla la astronomía, la parte social no lo maneja muy bien. Entonces, inicialmente, el arquitecto Carlos Mía planteó de que cada Pachacútec se da en 500 años. Si cada Pachacútec que 500 años quiere decir entonces, por eso ponen como iniciación el año 5000. Entonces, si pone cada 500 años, entonces 5000 ya décimo Pachacútec. Pero eso no es así. Eso implicaría de que nosotros ya no pensamos, ya no actuamos nada. El ciclo astronómico cada 500 años, así nosotros cumplimos eso. Y no es así. Justamente eso es lo que plantea el hermano, la Bauta Virgilio Roel. Las sociedades, como estamos viendo en el mundo, tienen su ciclo de desarrollo con lo que llamamos los pachacutes. Por ejemplo, los romanos empezaron en un pachacute probablemente para nosotros y terminan en otro pachacute. Ahora la, el neoliberalismo, en este caso el poder, la élite mundial estando en Estados Unidos, empezó hace 100 años, digamos. Está llegando ya a su culminación y está bajando. Ese no llega ni siquiera a 200 años de cambio, ¿no? Entonces, así también, y eso lo ve también Guamán Poma, ¿no? Cuando habla de generaciones, y eso está ligado con los pachacutes. Una generación puede tener dos o tres pachacutes. Por ejemplo, la generación de Incapi Runa se dio en el séptimo, desde la fundación del Incario hasta el tiempo de Huiracocha. Y de Huiracocha para adelante con Pachacútec se dio el noveno, el octavo Pachacútec. Y de ahí viene el noveno Pachacútec con la invasión que dura así, considerado como 500 años. Pero los otros no duran así. Entonces, es la que determina el carácter de la sociedad. Cuando hay equilibrio y sostenibilidad, los Pachacútec duran más. Cuando no hay equilibrio y sostenibilidad y confrontación, ahí lío se rompe y empieza a darse tan corto rápidamente los Pachacútec y hay cambios, ¿no? Más o menos eso sería la... y el primer Pachacútec, por supuesto, empezó en la Uricocha, cuando él desarrolla cosmovisión y espiritualidad. Entonces, eso es lo que hay que comprender. Y, por supuesto, eh, en Dario, andino amazónico, al final están la generación de Cutec y de las culturas. Hay décadas desde Huampoma de allá y también desde la visión de nosotros, desde el carbono, con toda la información que se tiene, ¿no? Si hay alguna otra...
maestro Fortunato, un Buenas noches. asistentes, Raúl Gutiérrez. Quiero hacer una interrogante. En Paracas, ¿en qué estado de desarrollo de la mente vinieron? ¿Ya como Homo sapiens, ya, o sea, que razonaban, o solamente Homo habilis, como todavía en ese trance entre homínidos a seres razonables? ¿En qué etapa de esas vinieron y se quedaron aquí, pues, ¿no? Esa sería mi pregunta. Ya, perfecto. Esa pregunta es buena para aclarar. Ustedes saben que el Homo sapiens hasta ahora en Marruecos, que se ha encontrado, tiene una existencia de 200.000 años. 200.000 años. Los que llegaron a nuestro continente, ellos fueron los que descubrieron, ya han sido los Homo sapiens. Ya pues 200 años por el otro lado y acá ya estamos con 35.000 años, es menor. Entonces ya llegaron como Homo sapiens, como cazadores y recolectores por el estrecho de Bering, y más avanzados como Wari Wiracocharuna por la corriente traído de Humboldt, que ha venido por Paracas. Entonces ellos han venido, se han mezclado con nosotros, los cazadores recolectores. De esa generación sale la cultura panandina. De ahí sale todas las culturas, todos los desarrollos culturales. No han venido ellos con el afán de conquistar como los invasores, de llevarse la cosa, imponer, no, sino se han venido a compartir. Por eso que le reconocen a los Wari Wiracocharuna, que han traído una serie de conocimientos de avanzada, y los admira. Y los pone, les talla sus imágenes por acá, en tanto en Templo del Sol, en Chavín, en Wari, ¿no? Para reconocer a esa generación. Pero como siempre nos trata de colonizar, los historiadores y los cristianizadores, los que hicieron la cristianización, lo hacen ver, no, Huiracocha es un dios hacedor de por acá, del mundo, de la tierra, ¿no? Eso es importante comprender. Adelante la pregunta, hermana Cantuta. Bueno, gracias por todo su saber, Taita. Dos interrogantes. Eh, por un lado, bueno, los Wari Wirajocharuna llegan con las corrientes, ¿no? Así como se comenta que llegaron a Rapa Nui. Maestro Anchita, yo aquí ahora opino. Un momentito. Opina usted después de que termine la hermana, no interrumpa todavía, por favor, ¿ya? Ya, adelante, termine la pregunta. Apenas termine la entrada, usted entra. Ya. Sí. Entonces, llegan los Wari Wirajocharuna por las corrientes marinas a Rapa Nui. Entonces, allí también se detienen, y parecería ser, ¿no? Eso lo comento por esta etapa, para si usted puede ampliarlo. Y de allí, ahí sí puede apagar el hermano Rubén su micrófono, por favor. Gracias. De Rapa Nui pasan a lo que es Chile y luego cruzan los Andes, porque allí se genera otro pueblo importante que está en toda la Patagonia, que son los mapuches. Y también es un pueblo milenario, y que ellos también dicen que vienen de allí. Y por otro lado, continuando con esa corriente, antes de llegar a lo que sería la península de Paracas, sería posible también que su cultura haya anclado en algún momento
lo que es la parte de norte de Chile y allí donde está Arica, Antofagasta, Calama, porque ahí hay muchos vestigios y muy antiguos, incluso en Tiwanaku, en la Puerta del Sol, se habla de los Lupijaques y Pacajaques, ¿no es cierto? Pueblos milenarios, descendientes también de quienes han llegado en la zona de Pacajes, que están allí cerca de Arica, donde están las momias más antiguas del mundo, ¿no? Entonces, si se puede tomar esto como también otras incursiones de los Wari Wirajocha Runa. Esto por un lado. Y otra consulta también es si estos Wari Wirajocha Runa eran quienes tenían los cráneos alargados de Paracas, que se lee por allí que no han sido por tablillas que han deformado el cráneo, sino que se han hecho estudios de que son genéticamente así. Gracias, Heidi. Gracias por ese alcance, hermana, perfectamente. Así es, llegaron pues por diferentes lugares, no solamente quedó en Chala, sino que cada oleada venía otros hasta Chile, parte de Chile, hasta los mapuches, todos perfectamente de esa forma. O sea, no ha sido ni siquiera un solo tiempo, como los pacientes hacen, siempre, todo el tiempo han estado en ese momento viniendo. A ver, adelante con el hermano Rubén, pregunta sobre el tema. Buenas noches con todos mis hermanos. Se ha apagado su micrófono. Adelante. Ya. Ahora sí. Sobre todo es un sustento a su palabra de la hermana y al hermano también, a tu persona, de que nuestros raíces está genéticamente desarrollado en el amplio del sistema de la Tierra. Yo estoy definido. A veces yo pienso, yo les cuento una historia. Cuando yo a veces sueño, estoy en otro mundo o sea, llego, ¿no? Y mira, con la voluntad de los apus y el arte he viajado a muchos países y entonces encontré la razón de que, como el gran escritor dijo, donde está tu raíz, ahí estás tú. Y punto, nada más ahí se nace. Y te agradezco, maestro Anchita, de que todo el conocimiento, el sapien, esté en la energía, más no. Por eso a veces yo digo parinacochas, coracora, y a veces los puquianos a veces no desarrollan todavía, ellos están con el sincretismo, con Dios, con religión, con Virgen de la María, no sé qué. Entonces a veces yo digo, no, la danza de tijeras se originó en su naturalidad propia, más no con la religión católica. Danza de tijera no tiene que ver con cristianismo. Y bueno, no, puquianos se reivindiquen y digan, pues, nos equivocamos, no creemos en Dios. Y a los hermanos nacionales también de Argentina y Bolivia, Paraguay, México y también Cuba, de que se suma a nuestra tarea, decirle pues que en esta tarea nosotros estamos continuando. Es difícil, pero sí, es como dijo nuestro gran maestro Amauta, así, bueno, es un quechua, así tienen, allí llaman también mismisum, allí llaman también. Y vamos continuando para sapiación, o sea, quiere decir, ¿no? Vamos a germinando poco a poco a la mente de los demás que no entienden todavía. Ya, solamente esa es mi opinión. Gracias, hermano Rubén, muy amable, gracias. Recomiendo siempre a los hermanos que van a intervenir, está bien que se haga algún comentario, pero dedicados al tema. Adelante, si hay otra pregunta más. ¿Yo? No, otros hermanos que están, ahí está el hermano Gerson. Abuelo. Okay. Es importante el aporte de nuestra
hermana Calcuta, ¿no? Del Centro Cultural Huacaluna, porque confirma lo que ustedes están, el dominio milenario de esta Quiero uno, pero que venga, la Polinesia, ¿no? Rubén, Entonces, Rubén, perdón, Rubén puede cerrar su micrófono, se le está escuchando, deja para escuchar a ya, ya, cierra el micrófono, ya. Gracias, adelante. La Polinesia tiene una cercanía con nuestros pueblos. Entonces, son cuentos que nos han metido, pues, esto de América, Vespucio, etcétera, Cristóbal Colón. Nuestros pueblos siempre se han visitado, abuelo, y como usted dice, en oleadas. El Inca Tupac Yupanqui, más o menos a 1460, logra una vez más este viaje, ¿no? Entonces luego ya es recreado. Entonces, todo eso indica que hay cierto intercambio de productos. En la Polinesia se ha encontrado la papa, ¿no? Allá en la ruta de los maorí se ha encontrado la papa que es de nuestra zona. Entonces, yo quisiera preguntarle, ¿cuál finalmente entonces es el legado, ¿no? De haber dominado las aguas, ¿no? De la Mamacocha con respecto a este intercambio cultural, y cuál sería el gran producto que nosotros podríamos después aplicar para nuestros tiempos? Ya, mira, una cosa que nosotros tenemos que ver es, ya creo que ya hace un buen tiempo estamos hablando, nosotros cuando queremos reconocer a una persona, si a mí me dicen Fortunato, ¿cuántos Fortunatos habrá? ¿No? Pero si a mí dicen Fortunato Anchita, ya más o menos tiene padre. Pero cuando dicen que Fortunato Anchita Alorden ya tiene madre, ya está ubicado. Así nuestros abuelos, de acuerdo a su procedencia, de acuerdo a su origen, con esa sola palabra de definir Wari, Huiracocha, Runa, nos está indicando tremendamente origen, tremendamente de dónde han venido, tremendamente quiénes son. Pero cuando vienen los españoles, trafican eso y no lo hablan, solamente ponen Huiracocha. ¿Por qué? Porque es más fácil endiosar con un solo nombre. Entonces su política es necesariamente endiosar. No importa el taitaínte, no es taitaínte, Dios Sol, dicen Dios Culebra, Dios Huiracocha, ya hacedor y creador de todo. Pero últimamente, cuando ya nos hemos dado cuenta, porque hay un despertar en este 10º Pachacútec de nuestra sabiduría y nuestro conocimiento, utilizan otras estrategias. Ya utilizan el gran espíritu, utilizan el creador, el hacedor, el arquitecto. Entonces, formas para que nosotros podamos diferenciarnos quiénes aún nos quieren desviar, porque nunca nos han podido desviar solamente con las armas, la política de extirpación de la idolatría, la Santa Inquisición. Con eso nomás nos han podido mantener, realmente no nos han destruido, sino nos han opacado, nosotros hemos sincretizado, nos hemos aceptado ser colonizados para poder supervivir. Entonces, en el caso que nos estamos hablando de los que han venido por el mar, definitivamente ellos han venido, no en un momento, como usted dice, toda la vida, desde las primeras migraciones de 12 mil años por ahí, siempre ha estado ligado. No solamente han venido por la tierra, pues, normalmente los cazadores, recolectores, pescadores están prendidos en las peñas de donde podían comer rápidamente. Entonces, siempre han estado ligados a las balsas, siempre han estado ligados a la navegación y siempre han conocido desde ese momento, fíjense, miles de kilómetros de navegación haciéndose llevar a corriente. Cuando hicieron el gran proyecto de Contique, ponieron las balsas y la corriente marina, hay peces voladores y los peces voladores salen básicamente de noche.
A veces algún pez que está volando no sabía que por ahí había una balsa y cae encima de la balsa y te queda al día siguiente de los que están durmiendo los abuelos. Y así encontraban varios peces, ya no tenían ni que pescar, solamente recoger y empezar a consumir. Porque las balsas pues, tienen una pequeña altura y los peces voladores van y a veces no calculan a dónde van a caer de noche y pan, cae encima de eso. Y entonces, y eso, ¿no? Toda esa sabiduría, toda esa habilidad han tenido el conocimiento de las estrellas, de la luna, de la marea alta, marea baja. Es unos grandes expertos navegadores, ¿no? Pero aprovechando las leyes y las fuerzas de la naturaleza. ¿Alguna otra pregunta más? A ver. Bueno, lo más importante es comprender nosotros que ¿cuál es la mitología? Adelante, hermana Katia, bienvenida. La escuchamos. Dime, hermana Katia. Tiene que habilitar micrófono, hermano. Mainaya, y mainaya gachankichis llapankuna, toraichakuna, panaikuna, sumachta kunanchis, kaipi tinkusunchis. Muy buenas noches a todos los que me están escuchando. Muy feliz de estar ya en la tercera clase con nuestro Jamauta. Mi pregunta sería, ¿qué opina sobre Texi, Illa, Huiracocha, Pacha y Achachec? Perfecto. Ya. Nosotros siempre, cada palabra en quechua tiene su significado. Texi, para nosotros es pequeño, pequeñito, lo fundamental. Illa es la luz resplandeciente. Texi, Illa, Huiracocha es justamente Huiracocha, lo que nosotros dijimos que eran los lípidos del mar con el agua. Ese es Huiracocha. Entonces el Tixi, Illa, Huiracocha es la fuente de vida, pues ahí surgió el caldo marino la vida. Así de sencillo, palabra por palabra. Entonces, eso no comprende, dice Tixi, Huiracocha, creador y hacedor del mundo. No, forjador de la vida, de repente sí, porque ahí se formó en el caldo marino, que es Huiracocha, se formó con Illa, la luz resplandeciente, la luz del relámpago y la luz, y Tixi, en lo más pequeño que digamos las macromoléculas o las células que se han formado. Eso es, es dentro de nuestra cosmovisión. Pero si nosotros nos vamos a la mitología, cualquier cosa le puede poner, pues, como lo dicen ahí, ¿no? Ese es como dijera Adán y Eva o cualquier cosa, ¿no? Entonces, esa es la particularidad de nosotros de poder conocer con evidencia y fundamento. No sé si con eso le he podido responder a la hermana Katia. Se puede hacer también la repregunta. Si hay alguna, Van a disculpar que hoy estoy entrando por el de Rubén, porque justo me hablaba y me quedé por la hora y ya sin batería. Así que estoy saliendo por esta otra mirada que es de Rubén Gallegos, mi esposo. Creo que está muy bien lo que nos expresa, pero es interesante porque este vocablo lo tengo, este nombre como el Ser Supremo, Texi, Illa, Huiracocha, Pacha y Achachec, bastante desarrollado en un trabajo en dos trabajos en realidad de cusqueños que han visto y han analizado muchísimo. Uno era el doctor Demetrio Roca Hualparimach, que ha sido el titular de la carrera de antropología en la Universidad de San Antonio Abad del Cusco, pero además un ser que trabajó muchísimo, por supuesto, conjuntamente y reconoció mucho al Irpiri Carlos Milla Villena, a quien nosotros en Salta lo hemos traído muchas veces.
y en el Congreso Mundial de la Lengua Quechua que me tocó presidir en Salta en el año 2004, estuvo presente. Y ahí se habló en una de las conferencias que me pareció muy interesante la recopilación de esta denominación para hablar de un ser supremo, en todo caso, milenario, y que después quedó como Huiracocha, e inclusive lo tomaron desde la portada del Sol, el que está con los básculos en la parte alta, cuando los semióticos del diseño precolombino, entre los cuales está el hijo de Carlos Milla Villena, como es Sadir Milla, lo desarrolla como alguien que evidentemente también estaría relacionado casi como con Pachacamac, porque es el creador del hombre y la mujer, y se analiza los 23 cromosomas masculinos y 23 cromosomas femeninos que están en la portada del Sol, hablando de una cultura preincaica, lógicamente, Tiahuanacota. Simplemente era eso. Muchas gracias por estas clases, a uno se le va abriendo un poco más el panorama, y bueno, y en lo que uno pueda aportar, encantadísima. Mi saludo a cada uno. Tuparanchis Kama. Gracias, hermana, gracias. Quería un poco hacer un comentario de nuestra hermana. Realmente, los antropólogos, los estudiosos, ¿qué ha pasado en Cusco? Eso es lo que quería pasar. En Cusco, desde el momento de la invasión, hubo dos líneas de cusqueños, los de la resistencia de Vilcabamba y los que más bien recibieron a los españoles y convivieron con ellos, ¿no? Y formaron familias y todo. Pero la política de ese momento no dejaba pasar nada que sea contraria a la evangelización. En ese proceso, los cronistas, incluyendo Guamán Poma de Ayala y Pachacútec Santa Cruz, inclusive tenía que ponerse ese nombre de Pachacútec Santa Cruz, Santa Cruz, y Guamán Poma de Ayala, para que no sean exterminados. Entonces, cualquier libro, cualquier comentario viene. Entonces, parte de eso, lo mismo, por ejemplo, el Inca Garcilaso de la Vega, mitad español, mitad originario, por supuesto, cada uno tiene su propia predisposición, su propio pensamiento. Entonces, ya entra en la mayor cantidad de los cusqueños, hasta ahora, el concepto de ser supremo de creadores, ¿no? Entonces, para nosotros no existe ser supremo de creadores, sino engendradores o procreadores, papá y mamá y taitai, de mamá con papá. Porque el concepto de creación, engendración, es llevar, divinizar y por un poquito decir Dios, ¿no? Que ese es un concepto que nosotros no manejamos, en tanta cosmovisión. Taita mama, chinamanta, urjomanta, de ahí surge. Taitainte, mamaquilla, pachamama, mamajocha, de ahí somos nosotros, ¿no? Más o menos eso, un poquito para ver, siempre hay esta cosita que vamos viendo, porque estamos en otros momentos, ¿no? Ha habido mucha forma de poder defender nuestra existencia sincretizando para que no nos extermine. Hay dos preguntas más. El hermano Gerson pidió, o primero ha sido Gerson y después viene el hermano Rubén Saraza. Bienvenido, hermano Gerson. Qué bueno escuchar a nuestra hermana Katia con ese énfasis. Pero esto es un Yachaywasi originario. Entonces, creo que a partir de escuchar, interiorizar este Yachaywasi, vamos a tener que un poco cambiar, ¿no? A veces nosotros personalizamos a nuestros generadores. Entonces, como usted dice, abuelo, cuando hablamos de Pachacamac, tenemos que desagregar en el Runasimi. Pacha, espacio-tiempo. Kamai es una energía. Ahora, hay que ver también el sentido del eje. Cuando decimos Pachacuti, son un periodo de tiempo, 500 años en promedio. Pero Pachacute es un ejecutor,
es alguien que transforma, ¿no? Igual, entonces, el Kamak es energía generadora, sino que nosotros también, nuestros sabios, manejan las grandes metáforas y que se transforman en las grandes historias de la oralidad, pero hay que entenderlo así. Entonces, de lo que pasa que nuestro cerebro todavía está formado cartesianamente y todavía hay esa colonización, ¿no? El sincretismo todavía está, pero después de ese igual así, tenemos que ir pensando que son figuras y qué bueno que la ciencia lo respalde. Huiracocha finalmente es el caldo de vida y Pachacama es más allá, mucho más allá antes cuando se está generando, ¿no? La energía. Entonces, esto es importante y qué tanta sabiduría en nuestro nací mi abuelo, ¿no? Y eso yo quisiera que usted me explique, ¿cómo así han podido ellos sintetizar estas figuras en nuestro runasimi, incluso otras lenguas, para tener lo que son la energía ordenadora y la energía ordenadora, el caldo de vida, ¿no? Dos grandes figuras que son nuestros sapos y que tenemos que interiorizar. Gracias. Ya, voy a contestar todo lo que nosotros tenemos, como hemos visto en las primeras clases, parte de nuestra cosmovivencia. Cuando estamos en nuestra cosmovivencia con el universo, lo vemos tal como está. Pero si nosotros eso degeneramos, mitificamos, todo cambia. Entonces ya no es una realidad objetiva, sino es algo subjetivo. Y cuando viene la subjetividad, viene la mitología, viene la religión, la creencia, el endiosamiento, todo eso, ¿no? Eso es algo que es evidente, ¿no? Entonces sería importante seguir analizando. Y yo sé, por ejemplo, muchos, por ejemplo, a Guamán Poma de allá le atacan. No, lógicamente él tenía que creerse católico, apostólico, romano y tenía que hablar peste de nosotros porque si no, los eliminaba a toda la familia y no nos llegaba siquiera la información. Pero hay claves, secretos que nos han pasado a nosotros en quechua, en figuras, en jerjas, en los tocapos, en todo, ¿no? Entonces, eso ya nosotros podemos ver. En un estado totalitario, eclesiástico, genocida y terrorista, no se podía vivir más que de esa forma. Por eso que hasta ahora, a veces si tiene esa secuencia todavía, no solamente acá, sino en el mundo. Por eso están dándose las guerras. A ver, con el hermano Rubén Sarasa, bienvenido, nuestro Yatire de Puno. Muy buenas noches, hermanos, hermanas. Buenas noches, Taita, Fortunato, Anchita. Un gusto participar realmente, ¿no? Hay un concepto que nosotros tenemos que tener bien en claro. Se llama distorsión cognitiva. Y muchos investigadores, por ejemplo, incluimos a muchos que hablan de lo andino, están bajo ese parámetro de distorsión cognitiva. Entonces, lo que dicen, por ejemplo, las crónicas, ellos la interpretan al pie de la letra y creen que eso es así, ¿no? O toman en cuenta a Garcilaso de la Vega, a Guamán Poma, a Santa Cruz Pachacute Salcamayua, y dicen, ya el dios supremo de los incas era Pachacamac o era Huiracocha. Hay que entender de que, bueno, en mis estudios como Yatiri, siempre he visto de que nuestra espiritualidad no es teísta, no es teísta, no hay dioses acá. Nunca ha habido dioses, tampoco es animista, o sea, no cabe en esos parámetros occidentales de tipificar una cosmovivencia. Entonces es muy importante que nosotros tengamos eso. Nosotros no somos animistas, no somos politeístas, no somos monoteístas. O sea, no es teísta nuestra espiritualidad. Tampoco es moralista, ¿no? Hay conceptos que me gustaría profundizar incluso. ¿Por qué no es moralista, ¿no? Nuestra espiritualidad? Y también hay que ver, por ejemplo, nuestros arqueólogos aplican mucho este tema, o sea, caen, vamos a decir, en este concepto de distorsión cognitiva. Yo he visitado bastantes centros arqueológicos acá en el Perú y donde he visto, por ejemplo, en algunas huacas dicen, ¿no? En la parte alta están los dioses andinos, dice. Luego están los guerreros. O sea, ¿cómo puedes decir
a esos personajes que están, claro, obviamente bien ataviados, puedes decirle Dios así de frente, ¿no? ¿Qué tal simplemente eran sus líderes muy queridos? No le puedes decir tampoco guerreros, porque ¿qué tal eran simplemente cazadores? Acá en Pucará, por ejemplo, le dicen al monolito de Pucará el Hatuñac o el gran degollador. ¿Por qué tienes que decir gran degollador? Porque ese es el concepto, digamos, de distorsión cognitiva que aplican los arqueólogos. ¿Qué tal, qué tal en ese momento el creador de esa huaca, el que lo ha tallado esa huaca, o ese monolito, como dicen ellos, nunca ha pensado en el gran degollador? Simplemente ha pensado en que sus ancestros estaban presentes con él. ¿Por qué no tener otro concepto de esa realidad? ¿Por qué siempre tenemos que encajar en sus parámetros, en sus modelos de pensamiento de la cultura occidental? Porque esa mirada que nos han enseñado, tanto en la escuela, en el colegio, en la universidad, no es la única. Existen otras maneras de interpretar el mundo. Y eso han sido nuestros ancestros. Esos somos nosotros. Y nosotros no tenemos por qué caer en esa distorsión cognitiva para decir, ah, los andinos también tenían sus dioses. El dios sol, la diosa luna. No es así. La Pachamama no es diosa. El sol no es Dios. Entonces, me gustaría eso también profundizar, pero es un pequeño aporte que quiero hacerlo desde esos conceptos de los estudios que vengo realizando. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, hermano Rubén. A ver, le ha pedido la mano la hermana Katia. Le escuchamos, por favor. Adelante. Ay, muchas gracias. Realmente me encanta escuchar a todos porque todos hacen su aporte como corresponde, lógicamente. Y el tema, un poco para contestar a Gerson, de acuerdo al quechua, que a mí me tocó hablar desde el nacimiento, o sea, mi lengua materna es quechua. Y siempre para nosotros en los cuentos que nos daban antes de dormir y éramos niños, nos decían que Pachacamac era el gran ser creador que nos había dejado una herencia. Porque Pacha siempre fue tierra, espacio y tiempo. Y estas tres categorías, que de alguna manera son categorías a priorísticas, filosóficas, y que incluso después aparecen como filósofos como Kant, que viene del otro lado del continente a decir que nos han traído para que nosotros conozcamos en América, pero en realidad nosotros ya lo teníamos. Entonces, que Pachacamac, y Camac venía de Camay, y Camay es creación, que la creación, que todos los seres humanos lo tenemos, por eso creamos. Y por supuesto que es una energía que permite que cada uno pueda crear. Algunos lo guardan en el bolsillo y no quieren crear y repiten nada más. Pero la idea es que justamente los seres humanos venimos también a hacer creación del compromiso de vida que tenemos. Entonces, la energía en el idioma quechua es ki. En cambio, Camay es justamente creación. Bueno, esto es lo que yo aprendí cuando era niña en la comunidad, cuando me contaban, y después lo traté de entender. Acabo de venir de dar me llamaron para hablar con unos jóvenes de tercer año de secundaria, y también lo primero que me dijeron que el sol era un dios. Y les expliqué, les dije, no es un dios. Coincido totalmente que la espiritualidad no es dogma. Y nosotros estamos acostumbrados a escuchar a la gente que tiene dogmas, y dogmas nada que ver con la espiritualidad andina. Lo único que vi muy parecido a lo nuestro, aunque no quieran creer, es el Tao, cuando fui y me tocó estar en Taiwán. En Taiwán escuché, estaba, en vez de la isla del sol y la luna, estaba la laguna del sol y la luna, y un concepto muy parecido, donde en realidad es el vacío. Y cuando se habla de algo chiquitito, nos entendemos que somos parte de un universo profundo y la Tierra es chiquitita en comparación de todo. Lógicamente nosotros ya que seremos, pero sí tenemos la grandeza
de tener un espíritu y un compromiso con nuestra tierra, que en el español queda horrible hablar. Si estuviéramos todos hablando quechua, sería mucho más fácil, más sintético y a la vez más preciso. Simplemente este comentario. Y esto de que Taita nos dice que el cusqueño se ha dividido y no se ha dividido, esas cosas por ahí también son pensamientos occidentalistas donde se divide para reinar. Creo que tanto en todas las comunidades que hay, son comunidades que todavía muy, muy autóctonas, que se puede mantener, se puede sentir esa relación entre el ser humano, la naturaleza y el cosmos, como una tríada indisoluble. Simplemente eso. Gracias, hermana, gracias. Solamente un comentario, un alcance. Probablemente, como dice ella, ha recibido pues la enseñanza de su abuelita, pero sabemos que mi abuelo, mis abuelos, todos los abuelos tenían que hablar ese lenguaje, porque si no ya no hubieran existido, ya hubieran sido muertos, ¿no? Eso es importante, ya habían sido muertos. Entonces, hay una forma del sincretismo y dijeron, vamos a aceptar las cosas, vamos a hablar eso, pero por estrategia. Pero ya hay otros que ya pasaron mucha generación, ya no era estrategia, ya era parte del colonialismo, eran más españoles que el propio español. Pero esas cosas son una realidad. También son realidad que hubo un manco inca, un Zaire Tupac, un Titi Cusi Yupanqui y un Tupac Amaro. Hasta ahí llegó el gobierno incaico. Pero por supuesto, él no estaba en el Cusco principal, estaba en Vilcabamba. Entonces, no es una división, simplemente son momentos. Decía, mientras ustedes resisten con su sincretismo, nosotros con una resistencia formal. Y ahí es justamente con Manco Inca, hermano Rubén, su teléfono, su audio, ya. Rubén. Ketchup, mostaza y ají. Oye, Joel, fíjate ahí, ¿qué hace uno más? Rubén, por favor. Trae. No, él se lo ha llevado, trae. Ciérrale, por favor, Rubén, ya. Bueno, decía de que nosotros tenemos pues la presencia, ¿no? De acá, aquí ha llamado a estos son los taquionjos, y eso quería decirlo, ¿por qué? Justamente cuando se empieza a hacer la resistencia político-militar y espiritual con Manco Inca, ellos podían manejar toda esa forma de vivencia en la zona de su resistencia. Pero más allá, pasado el río Vilcanota y más allá en todas las otras partes, ya había un exterminio total y una imposición religiosa. Entonces, ahí conviven de que se escondan todos los sabios, los yachas, y empiecen a resistir y mantener nuestra espiritualidad, y ahí aparece el movimiento del Taquionjoy. Y en el movimiento del Taquionjoy, lo que era visible en nuestras huacas, nuestras sillas, en los lugares sagrados, ha sido destruido, y ellos recogen parte de lo más pequeño y ponen dentro una manta que se llama la misa o la mesa o la huaca portátil. Los danzantes de tijera, los taquionjoy, hasta ahora son continuadores de eso. Por supuesto, también entran al sincretismo en las fiestas patronales, pero sabiendo que aún todavía no están en el momento dado como para poder actuar de esa forma. Es un comentario de alcance que les hago porque estamos entrando mañana pasado. Todos los danzantes de tijera van a bailar en la Semana Santa, el día 2, como movimiento taquionjoy, haciendo recordar que a ellos viven, aún existen. Eso se hace ya por tradición, ¿no? Bueno, solamente se quería comentar, a ver, sigue el hermano Rubén con la mano levantada, va o ya terminó. Ahí tengo su manito levantada. Adelante. También
El hermano Leo, adelante, hermano Leo. Buenas noches, Huayquipanaicuna, hermanas y hermanos. Tengan ustedes un compartir de energía y de sabiduría en este gran rimanaco y que vamos desarrollando. Y un gran gusto, un enorme cariño de mucho caininchi de escuchar a cada uno de ustedes por todas las participaciones que tienen. El primer día que se vio todo este trabajo que se iba a desarrollarse, manifestamos que iba a ser un gran rimanaco de nuestros abuelos, de nuestros hermanos que estamos acá reunidos. Y efectivamente se van dilucidando muchas interpretaciones, se van dilucidando mucho conocimiento, mucha heredad de memoria generacional. Y eso es muy importante. A lo largo de estos 500 años que se ha frenado toda todo este conocimiento ancestral que nuestros abuelos nos han dejado, se va restituyendo poco a poco, de a poco. Y eso es una alegría. Justamente nuestro abuelo Carlos, los tacos, pero ahora ya creo que hasta dialogamos en alegría también, un rimanacuy, cursi, alegre. Entonces, dentro de este rimanacuy, alegre, cursi, debemos de seguir evolucionando como Homo sapiens, evolutivos como materia, como conocimiento, con un profundo kaininchik. Kaininchik significa aliento de energía para tener racionalidad y expresar con sabiduría y reconocer todo lo que es correcto para adelante y valorar lo que es correcto también de parte de atrás del pasado para encontrarnos en un futuro de equilibrio. Y ese encontrar de ese equilibrio, estamos nuevamente en ese camino, en ese kapajñán, en ese proceso de poder reencontrarnos. Y nuevamente les digo, ¿no? Al escuchar al abuelo, al escuchar a la hermana Katia, al escuchar a todos los hermanos que van participando, creo que se va dilucidando eso poco a poco. Y me da mucha alegría. Gracias, hermanos, y sigamos compartiendo pues ese kaininchi profundo, aliento de energía profunda para seguir teniendo racionalidad y expresar el conocimiento y encontrar en el Kapagnyán, en el camino de la justicia y la verdad. Y ese camino debemos seguir recorriendo en este gran rimanaco. Gracias, Huayquipanaicuna. Gracias, hermano Leo. También estaba pidiendo la palabra nuestro hermano Taíno, nuestro hermano Calan. Él, a ver, le escuchamos mientras lo vi que estaba pidiendo la palabra. Adelante, hermano Calan, Taíno, de Jamaica. ¿Está todavía el hermano o ha salido? Bueno, probablemente haya salido. El hermano habla básicamente inglés y taíno, por eso a veces no entreviene. Él nos está apoyando con todo esto, está haciendo resúmenes de todo el Yachaywasi y yo les estoy compartiendo a ustedes. Como ustedes han visto, solamente he hecho una pequeña cosa para seguir nosotros teniendo, porque no es una disertación detallada, porque sería un poco más cansado. No sé si está bien, yo quisiera sobre la modalidad que estamos siguiendo en este HWASE, que si era de parte de ustedes, está bien, o alguna otra recomendación, háganlo por favor en el grupo para poder también ver la participación y otras cosas. Con esto, creo, hermanos, estamos ya a punto de terminar
nuestra reunión que hemos programado hasta 10:30. Bueno, si me permiten, A ver, adelante. si me permiten, abuelo Anchita, antes de todo, saludar a cada uno de los presentes en este Yachaywasi y agradecer por haberme incluido, pues, este importantísimo Rimanakui. Para mí realmente es muy importante saber conocer, ¿no?, nuestras raíces y de todos nuestros antepasados, cómo han evolucionado todo en todos los seres vivos. Y realmente gracias por darme esa oportunidad para poder aprender. Y más adelante yo, de acuerdo que voy aprendiendo, transcurso que voy aprendiendo, estaré opinando cualquier cosita, cualquier pregunta. Y antes de todo, antes de retirarme, y quiero comunicar pues a todos los hermanos que este jueves 2 es un día muy importante para nosotros, para los danzantes de tijeras, por la cual nosotros pues somos los seguidores del Taquionjo, y de esa manera nosotros vamos a estar expresando con los apus o amanis para poder realizar este gran ensayo ceremonial. Y con esto me despido, abuelo Anchita, y muchas gracias una vez más a todos los hermanos y hasta la próxima oportunidad. Gracias, Picaflor. Nuestro danzante, tiene una bonita historia, rapidito les voy a contar. Es el danzante que no muere, murió y volvió a regresar, gracias al Apu Mamán Vinchos. Ya eso con el tiempo les haremos conocer, y él mismo sabe. ¡Ay! ¡Ay, ay! Ay. Ya, hermanos, con esto terminamos esta pequeña reunión y luego continuaremos el próximo martes, y vayamos avanzando, y les voy pasando el PDF para que vayan formando su paquete y luego continuemos. Siempre por favor les pido algunas recomendaciones de cómo está realizándose esto por escrito, pasan en el grupo. Hay que hacernos como hermanos, que somos tahuantinsuyanos todos juntos. Agradecemos a todos los hermanos de México, de Ecuador, de Bolivia, de Uruguay, de Argentina, de Jamaica, y del Perú, que nos han estado acompañando. Vuelvo a decir, esta vez, el día 2, a nivel nacional, hay una emergencia grande de los Taquionjue. En la misma Semana Santa que están realizando en Ayacucho, van a estar los danzantes de tijera. Ahí mismo. En el mismo Puquio, en el mismo Coracora, en el mismo Lima, las dos asociaciones, la asociación es Nueva Asociación y la asociación Adatim, también va a estar otras organizaciones de Pucaínte, van a estar de Panaca Inca, van a estar todos yendo a los apus y haciendo el ensayo. ¿En qué consiste esto? Van a bailar hasta el amanecer, del día jueves hasta el viernes, sin parar. Y no solo uno, todos, maestros, músicos, maestros, danzantes, aprendices, pequeños, mujeres, hombres, practicando nuestro taquionjo de rebeldía para mantener nuestra identidad espiritual al pie de los sapos. Sería todo eso, gracias hermano. Ya algunas en el grupo compartiremos parte de ese desarrollo, algunos videos que vamos a tratar de conseguir. Gracias hermanos, con todo eso ya estamos finalizando. Entonces ahora mi pantallita voy a abrir para despedirnos. Tupananchikama. Hasta encontrarnos, hermano. Tupananchikama, tengo una cama, ñay. Kama yapallayki chikuan, jalay turillaykuna ñañallaykuna. Ay, bueno, adelante, qué bien. Allí de Maikita, mamá, y allí de Maikita. Chasquita. Gracias, buenas noches a todos, bendiciones.
Definiciones que yo doy es del universo, no es nada católico. Prometeo. Meteo. Bye. Bueno, entonces quedamos ahí cerrado.